Salas. Sergio. Presente, profesor. Buenas tardes. Salas. Ya, ok. Sergio Serrano. Gabriela Tornero. Ya, ok, vamos a continuar. Voy a compartir lo que vamos a revisar hoy día. Ahora vamos a ver esta sesión, es la sesión número 6. Ya saben, el sábado tenemos de la parte teórica la sesión número 7 y con ello terminamos la primera parte del curso y la siguiente sesión teórica ya sabemos el siguiente miércoles, ¿no? Sería el primer examen parcial, ¿no? Bueno, ya sabemos el otro miércoles el primer examen y este viernes es la primera práctica calificada de los dos temas que hemos visto, ¿no? Bien, también quería, bueno, comunicarles que por hoy día vamos a hacer clase hasta las 7 hoy día, ¿ya? Porque, o sea, yo tengo una actividad programada que es una capacitación, bueno, no una capacitación, sino una reunión de docentes que es obligatorio, que no puedo faltar, y es a partir de las 7. Entonces vamos a hacer clases de de ahorita de 5 a 7 y culminamos, ¿no? esta sesión teórica, ¿no? Y de ahí ya continuamos el sábado en la parte teórica, ¿no? A ver, acá entonces en esta sesión yo estoy planteando ver los conceptos de calidad, cantidad y la técnica radiológica. Nosotros en realidad ya hemos visto estos conceptos aquí, ¿no? Cantidad, calidad, ya lo hemos visto, incluso técnica radiológica. Solo que aquí voy a volverlo a ver un poco más formal, digamos así, y considero que es importante manejar estos conceptos, ¿no? Porque cuando nosotros queremos mejorar una imagen, nosotros vamos a tener que referirnos siempre a la cantidad y la calidad. Y nosotros vamos a decir cuál es la técnica radiológica adecuada para una calidad de imagen adecuada, ¿no? Nosotros podemos pensar también que el tema de mejorar la calidad de imagen es un tema de la gente del hospital, ¿no? Del tecnólogo, del médico, del físico, en todo caso, si está laborando ahí en el hospital. Eso es parcialmente correcto. Ellos tienen la responsabilidad de generar una imagen adecuada, pero para ello yo necesito que el equipo esté en condiciones adecuadas. Si mi equipo no está en condiciones adecuadas, entonces yo no voy a poder aplicar alguna técnica radiológica que sea la adecuada para una imagen que yo necesito, ¿no? Y si por ahí yo observo que yo tengo una calidad yo tengo una imagen que no es aceptada, entonces podemos modificar nosotros en forma no invasiva, modificar una técnica, o sea, una técnica radiológica. Luego vamos a ver exactamente cuál es esa técnica, ¿no? O sea, podemos modificar la técnica radiológica, pero si aún así hay fallas en algún parámetro, entonces eso ya no está en manos del personal del hospital, sino eso está en manos del servicio técnico, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero dar una técnica radiológica de abdomen 80 kilovoltios, digamos así, pero mi equipo no me está dando 80, mi equipo me puede estar dando más, 85, 86, o incluso hasta 90. Entonces yo ya no puedo hacer mucho ahí. ¿Por qué? Porque eso primero se tiene que corregir, ¿no? Y eso ya es responsabilidad de la unidad de mantenimiento, ¿no? De soporte técnico. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos ver estos conceptos y ustedes cuando hagan un servicio van a tener que tener estos conceptos para guiarse qué es lo que necesitan ustedes mover, qué es lo que necesitan optimizar, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver
descripción del espectro, eso ya lo hemos visto, hemos trabajado bastante con el espectro de rayos X, pero igual vamos a ver aquí la importancia de un punto de vista de identificar cantidad y calidad. O sea, para eso volvemos a repetir el espectro, ¿no? Definición de cantidad y calidad, también ya lo sabemos, pero vamos a repetirlo nuevamente acá. Definir los parámetros que forman la imagen. O sea, todos los parámetros que contribuyen a la formación de la imagen. A eso es lo que nosotros le llamamos técnica radiológica. Ahí tenemos la técnica radiológica, ¿no? Eso también ya de algún modo lo hemos visto, y hemos visto nosotros la atenuación. Acá, por ejemplo, yo tengo una intensidad inicial y tengo una intensidad de salida, que son todos los fotones que logran transmitirse. Aquí no tengo la representación total porque faltan los fotones dispersos, pero de todos los fotones que ingresaron a este medio material, hay algunos que se transfirieron y otros que se absorbieron y otros que se dispersaron por ahí, ¿no? Por Compton específicamente, ¿no? Entonces eso ya lo conocemos nosotros. Esta es una representación gráfica de lo que está sucediendo aquí en la parte superior, ¿no? Aquí ingresó el haz y aquí se transmitió un haz, ¿no? Obviamente menor, ¿no? Entonces acá tenemos lo mismo, ¿no? Viene un haz de entrada y aquí estamos representando matemáticamente, bueno, o más adecuado, la representación física de los fenómenos que suceden aquí, ¿no? Viene el haz de radiación y conforme van atravesando el material, ellos se van a ir reduciendo. O sea, para nosotros lo podemos ver así reduciendo, ¿no? Y eso significa que ellos se han atenuado. Atenuado quiere decir que algunos se han absorbido y otros se han dispersado, ¿no? Y hay algunos pocos que lograron atravesar, ¿no? Eso, atravesar directamente, ¿no? Y ellos no interactuaron, no hubo ni fotoelectron ni Compton para ellos simplemente se transmitieron, ¿no? Entonces tengo yo un conjunto de fotones que se atenuaron y un conjunto de fotones que se transmitieron. Bueno, aquí penetraron, es el hecho de decir penetraron todo el cuerpo, ¿no? Todo el cuerpo de interés aquí, ¿no? Y aquí tenemos el espesor del material que atravesó. Ese espesor de material, si nosotros lo vemos, puede ser en cualquier situación, ¿no? Puede ser un paciente, si yo digo que acá viene un haz de entrada y luego tengo un haz de salida, el que va a impactar en el receptor de imagen. O sea, son ellos los que van a llegar al receptor de imagen, los transmitidos, ¿no? Y entonces atravesaron un medio material que fue el paciente. Eso por un lado, ¿no? También podemos hacer esta situación, podemos enfocarnos en el tubo propiamente dicho, ¿no? En el tubo, ya saben, el tubo tiene el propio material del tubo, tiene un refrigerante que va a hacer que el calor se disipe, ¿no? Entonces el calor inmenso que se genera ahí, ¿no? Entonces los fotones de rayos X cuando intentan salir del tubo van a encontrar el propio vidrio del tubo y el refrigerante que normalmente es aceite. Ellos ocasionan la atenuación. Y adicional a eso ya vimos también que se coloca un filtro adicional, se llama filtro, un material que va atenuante, que se coloca ahí. Ese filtro, el espesor de ese filtro es de tal manera que se complete como filtración total los 2.5 milímetros de aluminio, como mínimo, ¿no? O sea, si mi filtración inherente por tubo y aceite es 1 milímetro, equivalente a 1 milímetro de aluminio, entonces me faltaría 1.5 milímetros de aluminio. Entonces ahí ya tendría mi 2.5, ¿no? Ahora, les vuelvo a repetir, el 2.5 es como mínimo, no quiere decir que sea o que debería ser siempre 2.5, ¿no? Eso ya depende del fabricante. Algunos fabricantes ponen 2.5, algunos 2.6, otros fabricantes ponen 3, 3.1, 3.2, ¿no? Y otros fabricantes también ponen ese valor, pero también colocan filtros adicionales. O sea, filtros que yo lo puedo insertar o lo puedo habilitar o lo puedo deshabilitar cuando yo voy a hacer un examen. O sea, puedo usar el mínimo y adicional a ese mínimo yo puedo elegir
insertar 1, 2, 3 filtros más, ¿no? Eso ya depende del modelo del equipo que uno adquiera, ¿no? Entonces, esto de aquí puede representar como le decía, el grosor del paciente, o puede representar un filtro que yo coloque en el colimador, ¿no? O que ustedes colocan en el colimador, porque nosotros, bueno, los físicos que nos dedicamos a hacer control de calidad, nosotros no podemos invadir el equipo. O sea, yo no puedo ingresar al colimador, desarmarlo y ahí arreglar un foco o agregar un filtro o quitar un filtro. Eso no podemos hacer, ¿no? Nosotros, la evaluación es todo no invasiva. La evaluación invasiva es de verificar por ahí con un multímetro, verificar la corriente, verificar el voltaje que se tiene ahí, en la parte interna ya del tubo o cualquier accesorio del tubo o del equipo en general. Eso es responsabilidad del soporte técnico, ¿no? O sea, de ustedes, ¿no? O sea, nosotros no invadimos el equipo, ¿no? A ver, acá continuamos. Luego de esto de acá, esta fluencia que vemos acá, fluencia inicial, la fluencia que se transmitió, lo mismo lo vemos acá, eso nosotros lo representamos como un espectro. Le llamamos así, a esta gráfica le llamamos espectro, ¿no? Y habíamos ya comentado también que nosotros aquí podemos optimizar, ¿no? Podemos optimizar. Optimizar significa reducir la dosis. O sea, optimizar, cuando me digan la palabra optimizar, es inmediatamente en nuestra mente tiene que aparecer el famoso principio ALARA. Es proveer un examen radiológico con la dosis tan baja como razonablemente sea posible, ¿no? Entonces aplicar el principio ALARA, y eso técnicamente significa que yo voy a optimizar. A ver, jóvenes, no sé lo que pasó, se cerró toda mi página de internet, ¿no? A ver, aquí nuevamente compartimos. Ya, ahora sí. Entonces, como les decía, ¿no? Optimizar. La palabra optimizar, que significa reducir la dosis. ¿Pero qué dosis? La dosis en la piel del paciente, porque yo no puedo reducir la dosis a profundidad, la dosis que va a ir en el tórax, ¿no? En los huesos, en el tejido interno. Eso es un poco difícil que yo lo reduzca. ¿Por qué? Porque son los fotones que yo necesito que generen proceso fotoeléctrico y que no generen, ¿no? El que genera proceso fotoeléctrico, ahí la imagen, en receptor de imagen yo lo voy a ver blanca, clara, ¿no? El que no interaccionó o interaccionó en menor proporción, lo voy a ver gris, y así, ¿no? Genera el contraste en la imagen, ¿no? Entonces, eso sí o sí lo necesito, yo no los puedo eliminar. Los que sí yo necesito eliminarlo son estos fotones de aquí de baja energía, porque estos fotones de baja energía no logran atravesar al paciente y no logran penetrar ciertos centímetros, ¿no? No logran penetrar porque como son de baja energía, solo se quedan en la piel. O sea, en otras palabras, no sirven para generar la imagen. No sirven. Los que sirven para generar la imagen son los fotones del valor intermedio hacia adelante, hacia mayores, ¿no? Los de valor intermedio son los fotones que van a interaccionar fotoeléctricamente en la estructura interna. Y los de alta energía son los que logran transmitirse y van a llegar al receptor. O sea, ambos contribuyen a la imagen, ambos, ¿no? Pero los de aquí, los de baja energía, ellos no. Ellos solo contribuyen a darle dosis en la piel de entrada del paciente. Es por eso que necesitamos eliminarlos. Y ya sabemos más o menos cómo podemos eliminarlo. Entonces, para que esto sea posible, aquí contribuyen todos. No es que solo el médico, el tecnólogo, el físico, ¿no? Todos.
incluyendo el servicio de soporte técnico, porque van a haber acciones, por ejemplo, si yo quiero poner algún filtro, si mi equipo no lo tiene, entonces ustedes tienen que dar esa facilidad, ¿no? Para que se pueda colocar un filtro interno, ¿no? Y así verificar, asegurarnos que el voltaje que yo coloqué en consola sea el voltaje que se dio, ¿no? La corriente, el miliamperaje, ¿no? Que yo lo estoy definiendo en consola, sea la corriente que está pasando por el tubo, ¿no? Entonces ahí contribuyen todos, como decía, ¿no? Entonces ya luego de todo ello, entonces nosotros ya podríamos obtener una imagen adecuada, ¿no? Entonces, y para esto necesitamos la calidad, ya habíamos comentado, la calidad era la energía media, ¿no? O sea, como, vean acá, la calidad es energía. O sea, cuando escuchan la palabra calidad es la energía. Pero vean aquí, la energía de todo este espectro es desde un valor pequeño hasta un valor máximo por acá, ¿no? Entonces tiene muchos valores. Entonces yo necesito una energía representativa de todo este espectro. Y esa energía representativa, si lo veo de un punto de vista físico, le llamo energía efectiva. Si lo veo de un punto de vista matemático, le llamo energía media. Entonces, como la energía efectiva es un poco complicado que yo lo pueda calcular, porque tengo que hacer un procedimiento un poco más laborioso, entonces por eso utilizo solo el concepto de energía media, ¿no? Que ya es más fácil calcularlo, ¿no? Si tengo todos los datos del espectro, entonces lo calculo como valor medio. Y si no tengo los datos del espectro, pero tengo el valor máximo, entonces, y en el caso que sea un espectro convencional, aplico una regla práctica. Es 1/3 del valor máximo. O sea, para espectros normales, convencionales, con filtración estándar, se cumple con buena aproximación, ¿no? Esa regla bien práctica de 1/3 del valor máximo del voltaje de la energía, ¿no? Entonces ahí tenemos el concepto de calidad. El concepto de calidad tiene que ver con la cantidad de fotones. Y la cantidad de fotones que van a interaccionar me van a dar señales. O sea, cada fotón que interacciona me va a regenerar una señal en mi receptor de imagen, ¿no? Entonces, si yo tengo poca señal, entonces yo tengo una imagen no muy nítida, ¿no? Si yo tengo mayor cantidad de señales, tengo imágenes cada vez más nítidas. Mientras más señales tenga, entonces mi imagen cada vez se va volviendo más nítida, más buena, ¿no? Entonces, ahí yo sé que tengo que mantener una cantidad de fotones que sean, digamos, en suficiente cantidad para generar una imagen adecuada, imagen radiológica adecuada, ¿no? Entonces ya sabemos que esa cantidad, ese son la cantidad, el número de fotones que yo necesito que lleguen, así como tengo acá la imagen de izquierda, la cantidad de fotones que lleguen y logren interactuar acá, ¿no? Internamente. O sea, eso es lo que necesito, esa cantidad. Si yo tengo menos cantidad de fotones, entonces la calidad de la imagen no va a ser tan buena, va a ser mala, digamos, ¿no? Pero si tengo una cantidad de fotones adecuado, entonces la imagen va a ser adecuada. Y mientras más fotones tenga, la imagen se va a ir mejorando. Es por eso que en algún momento, creo que le he dicho, que las imágenes buenas o excelentes no es complicado obtenerlas, ¿no? Es fácil obtenerla. El tema es que yo tengo que respetar un compromiso, ¿no? O sea, mientras yo aumente la cantidad, sigo aumentando cantidad, aumento número de fotones. Aumentar número de fotones significa aumentar señal, o sea, es aumentar píxeles, ¿no? Aumento y la imagen se mejora. Pero no puedo aumentarlo tanto, porque mientras más aumente yo la cantidad de fotones de acá, estos fotones que sí contribuyen a la imagen, mientras más yo aumento también la dosis. O sea, sigo aumentando la dosis y eso no se puede evitar, ¿no? Es por eso que hay un compromiso, ¿no? Hay un compromiso y ese compromiso se llama ALARA, que yo tengo que tener una imagen adecuada
con una dosis de radiación tan baja como razonablemente sea posible. O sea, tan baja, porque si yo quiero seguir bajando, pero también puedo desmejorar la imagen, entonces ahí ya me paro, ya no puedo seguir reduciendo. Tampoco puedo seguir buscando una calidad de imagen excelente porque aumento mucho la dosis, ¿no? Por eso hay un compromiso ahí que uno tiene que tenerlo presente, ¿no? Y para eso, ¿quiénes son los intervinientes? Son todos, ¿no? Todos los involucrados en generar la imagen, ¿no? Al decir todo, estamos hablando de ustedes, ¿no? Porque ustedes también dan el soporte técnico, ¿no? Porque si el equipo no está en buenas condiciones, por más experiencia que tenga el tecnólogo tomando imágenes, no lo va a poder conseguir, ¿no? O si lo consigue, quizás con una dosis muy elevada, ¿no? Bueno, eso es lo que corresponde a la cantidad. Aquí habíamos también descrito estos términos de cantidad. Esto ya lo habíamos visto en la parte práctica también. La cantidad, ya saben, es el número de fotones que yo tengo que van a atravesar esta área determinada, ¿no? Y esa es la cantidad. Ahora, cuando yo hablo de intensidad era lo mismo, es la cantidad de fotones que van llegando en esta área de acá. Y además yo puedo decir, es la cantidad de fotones que atraviesan esta área en un tiempo determinado. Pero lo analizo en función del tiempo. A eso le llamo intensidad, ¿no? La intensidad, ¿no? Es esa cantidad de fotones por unidad de área con su energía y en cada unidad de tiempo, ¿no? O sea, ya no solo los que llegaron ahí, sino cuántos llegan y pasan ahí en cada unidad de tiempo. Ahí tenemos el espectro y tenemos una imagen, ¿no? Que si respetamos todo eso, entonces la imagen es adecuada, ¿no? Las principales unidades, estas cantidades, esta variable llamada cantidad, está prácticamente representada por todas las magnitudes radiométricas. Es un tema de radiaciones, ¿no? Del curso de radiaciones. Ahí donde ven magnitudes radiológicas. Magnitudes radiológicas, el primer bloque de magnitudes radiológicas son las magnitudes radiométricas. Ahí teníamos la fluencia. Fluencia de fotones o fluencia de partículas. Ambos son lo mismo, ¿no? Luego era la fluencia. A ver, la fluencia de partícula. A ver, aquí hay falta un término aquí. Este de acá, bueno, ahí está el término, solo que está con otro, con otra palabra, ¿no? Esto de acá, nosotros lo podemos, el segundo, ¿no? El segundo, esto lo podemos encontrar como tasa de fluencia de partículas. Este de acá, esta segunda unidad. Tasa de fluencia de partículas. O sea, es la misma fluencia que yo lo estoy analizando en función del tiempo. La fluencia que yo tengo ahí, cuando yo lo analizo en función del tiempo, le llamo tasa de fluencia de partícula. Y vean, el símbolo de la fluencia es el phi mayúscula, y el símbolo de la tasa de fluencia es el phi minúscula. Esa es la tasa de fluencia de partículas o de fotones, ¿no? El phi minúscula. Ahora, acá le llaman flujo. Entonces, todo lo que tiene que ver con flujo es analizado en función del tiempo. O sea, en una cantidad en función del tiempo. Es por eso que yo acá le podía llamar tasa de fluencia de partículas o le llamo flujo. Es lo mismo. Cuando yo digo tasa, así como ustedes se deben recordar de sus cursos, ¿no? De física en general o física 3, donde se ve más algunos conceptos como por ejemplo el gradiente. A ver, ¿alguien me puede decir qué es gradiente? Gradiente del campo eléctrico, gradiente potencial, de gradiente en un campo magnético. ¿Qué es gradiente? O sea, hay términos que nosotros ya debemos conocer y inmediatamente en nuestra mente va a aparecer nuestra ecuación matemática. Lo mismo, ¿no? De tasa. Hay dos términos que se utilizan ahí, gradiente y tasa.
Son dos términos que nosotros ya lo debemos tener bien claro, ¿no? Para nosotros, cuando nosotros queremos hablar de, de alguna de estas variables y qué es lo que yo tengo que controlar en la forma, en forma práctica, ¿no? A ver, un ejemplo aquí, donde necesitamos nosotros un gradiente adecuado. No sé si las competencias de ustedes es los frigoríficos, me parece que no, ¿no? Pero sí una competencia, la competencia de ustedes son los equipamientos médicos, ¿no? Todos los equipamientos médicos. Entre los equipamientos médicos ya saben que no es solo el tema radiación. Acá el curso lo estamos enfocando a radiación porque es en donde mayor cantidad, digamos, van a encontrar y es lo primero que se ve cuando uno, bueno, ve estos temas, ¿no? O cuando hablan de física médica, uno cree que es el tema de radiaciones, pero en realidad es toda la física aplicada a salud. El detalle es de que lo que más se desarrolla acá es radiaciones, ¿no? Pero en realidad es todas las aplicaciones. Y eso involucra a ustedes también, ¿no? Que es ingeniería biomédica. No es solo el tema de radiaciones, es todo equipamiento médico, ¿no? O equipamiento biomédico. Por ejemplo, hay un equipamiento que es crítico, que son las incubadoras, que están en todas las UCIN, ¿no? Las unidades de cuidados intensivos neonatales. Las incubadoras donde van los bebés que nacieron con problemas. Un bebé que nace con problemas, o sea, no puede respirar o tiene algo, ¿no? En que el médico tiene que evaluarlo. Ellos se quedan internados y 1, 2, 3 días, depende, ¿no? Qué es lo que tenga y si logran detectarlo. Entonces se queda internado. ¿Y dónde se queda? Se queda en una incubadora. Y en la incubadora tiene que tener un control de temperatura. O sea, hay un control de temperatura en ese ambiente, ¿no? Del incubador, o sea, dentro de la incubadora, ¿no? Afuera no tanto, bueno, hay también, pero lo crítico es lo que está dentro de la incubadora porque ahí está el bebé, ¿no? Entonces, y vamos a suponer que ustedes van a vender esos equipos o van a instalar esos equipos, ¿no? Esas incubadoras. Entonces, como requisito mínimo o requisito, bueno, mínimo, básico, como podamos llamarle, nosotros necesitamos que la temperatura de la incubadora sea uniforme. Sea uniforme, eso es lo que necesitamos, que sea uniforme. Porque, ¿qué pasaría si por ahí en alguna región dentro de la incubadora yo tengo menor temperatura o mayor temperatura, ¿no? Donde tengo un poco mayor de temperatura, yo puedo generar un poco de elevar la temperatura en el bebé, ¿no? Y eso vamos a verlo por ahí con manchas rojas, ¿no? Porque la temperatura se elevó. Porque ahí la temperatura tiene que estar a sus 37 grados, ¿no? Y por otro lado yo puedo tener vacío, ¿no? No es uniforme, entonces tengo menor temperatura. Entonces, al tener menor temperatura, le puede afectar al niño, puede ocasionar de que el niño no mejore, ¿no? Porque esa menor temperatura puede ser debida por ahí un flujo de aire que está ingresando, ¿no? Entonces, nosotros ya sabemos que eso tengo que tener una temperatura uniforme. Pero cuando nosotros estamos ahí en eso, digamos, trabajando ahí, y si las explicaciones técnicas fueron realizadas adecuadamente, normalmente no me van a decir la temperatura uniforme, sino a mí van a utilizar otro término. Y el término que se suele utilizar ahí es gradiente. Gradiente de temperatura 5%. O sea que no tiene que tener una uniformidad del 5% o 10% en todos los casos. De eso depende, ¿no? Cuál es el requisito que el usuario puso, ¿no? Gradiente. Ahí le dicen gradiente de temperatura. O sea, así se conoce, ¿no? Ese término. Bueno, solo era para hacer una comparación. Y el otro término usado también es la tasa. Ahí me dice la tasa de fluencia, la tasa de fluencia energética, la tasa de dosis absorbida o la tasa de Kerma. Entonces, cuando me dicen eso, yo ya sé a qué se refiere, o debo saber a qué se refiere. Así como teníamos bueno, en matemática, la derivada era el diferencial de f
con respecto al diferencial de X, ¿no? Y eso es una derivada, ¿no? Y eso yo lo podía poner como un F', que significaba derivada, ¿no? Pero por ahí también yo podría tener F punto, un F punto, ¿no? Entonces tendría que saber cuándo pongo F', cuándo pongo F punto. Si los dos me pueden representar una derivada, ¿no? O sea, la idea es que esos términos yo lo tengo que usar acá, en nuestra aplicación del día a día, ¿no? Porque si yo veo una simbología de F punto, eso me va a significar una derivada temporal, derivada con respecto al tiempo. Y si yo en vez de poner esa simbología, me pueden poner tasa. Ya sé que tasa significa la derivada temporal, la derivada con respecto al tiempo. En otro requisito me pueden poner gradiente. O sea, no me ponen más términos, sino gradiente. El gradiente no es otra cosa que la derivada espacial, la derivada con respecto a la posición. Ese es el gradiente. Entonces, si me dicen gradiente, yo ya sé que es la función, es la derivada de la función con respecto a la posición. Ese es el gradiente, ¿no? Igual acá la tasa, o sea, la tasa es la derivada con respecto al tiempo de la variable en cuestión, ¿no? Aquí tengo fluencia, entonces es el phi. Tasa de fluencia, el phi minúscula. Solo que algunos le llaman flujo también, ¿no? El flujo es lo mismo, ¿no? La fluencia energética, el psi mayúscula, y la tasa de fluencia energética es el psi minúscula. O flujo también, flujo de energía, o intensidad. Él tiene ya 3 nombres, ¿no? Tasa de fluencia energética, flujo de energía o intensidad. Es lo mismo, ¿no? Bueno, esto ya también ya lo habíamos visto, ¿no? Tenemos la intensidad, que no es otra cosa que, vean acá el símbolo, esto era la tasa de fluencia energética, el psi minúscula. Eso, a ver, le voy a repetir acá, ¿no? Los mayúscula es la magnitud, los minúscula es la variación con el tiempo. Aquí ambos, ¿no? El phi mayúscula, fluencia de fotones o partículas, el psi mayúscula, fluencia energética, y los minúsculas son la tasa de fluencia, tanto de fotones como de energía. Ese es el minúsculo, ¿no? Entonces, cuando vean un símbolo así de minúscula, el psi minúscula o el phi minúscula, entonces eso significa tasa de fluencia, ¿no? Entonces, acá lo tenemos ya con las variables que corresponden: número de fotones, energía, la es el área y t es el tiempo de análisis, ¿no? Eso ya sabemos, lo podemos integrar, lo podemos sumar. O sea, casi todos los fotones tienen esa misma energía. Entonces yo simplemente hago un cálculo, ¿no? Una multiplicación, lo que corresponde ahí, ¿no? Pero si yo digo que cada fotón tiene una energía diferente, o sea, cada fotón tiene un valor de energía, así como nuestro espectro de rayos X, ¿no? Entonces ya yo tengo que hacer la sumatoria. En la práctica que se ha hecho esto, ¿no? Esa sumatoria, ¿no? Y cada uno tenía un factor de ponderación. Eso para nuestro caso ya estaba ya representada en la fluencia diferencial, ¿no? Bueno, aquí hay un ejemplo. Me parece que este ejemplo también ya estaba en la práctica y una de sus compañeras lo había resuelto. No sé si es este mismo o es otro, ¿no? Pero vamos a ver así el ejemplo, ¿no? Me dice, en una radiografía abdominal se usa 10 a la 13 fotones para exponer un receptor de imagen con un área de 0,15 metros cuadrados. Durante un tiempo de exposición de 0,1 segundo, considerar que el espectro energético posee una energía representativa de 40 keV. Entonces acá, a ver, aquí veamos acá la intensidad, ¿no? El espectro era la intensidad, si recuerdan, ¿no? La intensidad o tasa de fluencia energética. Entonces la intensidad. Pero la intensidad que es igual es al 1E, la energía. Si todos los fotones tienen la misma energía, entonces lo pongo acá, ¿no? Que es un caso. Pero si yo tengo mi espectro energético de rayos X y yo no tengo todas las energías, pero puedo tener yo un valor, la energía representativa, que es la energía media.
Entonces acá yo usaría la energía media, y esa es la energía representativa de todo el espectro, ¿no? Luego, ¿qué otro valor tengo? ¿O qué otra variable tengo? N. N es el número de fotones. Otra variable, el A, es el área donde impactan los fotones, ¿no? Y T es el tiempo. Entonces, recordemos eso, ahora vamos a ver acá. ¿Qué es lo que tengo? Número de fotones, N, tengo ahí, ¿no? El A, tengo el área, aquí me dan el área, y tengo el tiempo. O sea, me están dando toda la variable para que yo pueda calcular, ¿no? Cualquiera de lo que se me pueda solicitar, ¿no? Entonces, ¿qué se me pide primero? La afluencia de fotones. La afluencia de fotones, si nosotros recordamos acá, a ver, aquí, la afluencia de fotones es simplemente n sobre a. No necesito tiempo, ¿no? Cuando me piden la tasa de fluencia de fotones, ahí sí me piden el tiempo. O el flujo de partículas de fotones, ahí sí me piden el tiempo, ¿no? Lo mismo para la fluencia energética, ¿no? La fluencia energética es n por e y sobre a. Si me pidiese la tasa de fluencia energética o me piden solo intensidad, entonces esto de acá es lo mismo sobre el tiempo. Entonces eso es lo que tenemos acá en ese ejemplo, ¿no? Entonces, el primero solo me pide n sobre a. En otras palabras es eso, ¿no? N sobre a, la afluencia de fotones, ¿no? En el segundo caso, el flujo de fotones. El flujo de fotones, normalmente yo puedo pedir la tasa de fluencia de fotones. Eso, dicho en otras palabras, se le llama flujo de fotones. Es lo mismo, ¿no? Es analizar la cantidad de fotones que pasan en esa área por cada unidad de tiempo. Eso es el flujo de fotones, ¿no? Luego tenemos acá la afluencia de energía. Es el psi mayúscula, ¿no? El psi mayúscula era igual a n por e y sobre a. Entonces también lo tengo, ¿no? Tengo el n, tengo aquí el n, tengo la energía, aquí también tengo la energía y tengo el a. Yo tengo todos los valores, entonces puedo calcular la afluencia de energía. Y la tasa de fluencia de energía o el flujo de energía, que es lo mismo, es igual a lo mismo que hemos calculado en C, pero ahora analizado en función del tiempo. Y acá también tenemos el tiempo. Entonces tenemos todo ahí, ¿no? Y la D y la E son lo mismo, porque el flujo de energía o la tasa de fluencia de energía o la intensidad son tres nombres que me dicen lo mismo, ¿no? O sea, es lo mismo, ¿no? O sea, la D y la E son lo mismo. Bueno, aquí está resuelto, ¿no? Lo pueden analizar ahí, pero es lo que, cómo se debería desarrollar, ¿no? Aquí. Aunque eso, bueno, yo imagino que ya debe estar claro, ¿no? Porque el otro día en la práctica, no sé si fue que fue creo que otro ejercicio, pero similar a esto, ¿no? Una de sus compañeras lo resolvió, ¿no? Bueno, la afluencia de energía es esto, y el otro es la tasa de fluencia de energía, que es lo mismo que intensidad, ¿no? Entonces lo tenemos ahí. Y las transformaciones, no se olviden acá, es clave que yo me recuerde la transformación, sobre todo la de energía, ¿no? De Joule a electronvoltio, ¿no? Entonces acá seguimos, y acá hablamos de la calidad. La calidad, ya habíamos dicho la energía. La calidad es energía. Entonces acá tenemos nuestro modelo físico, y sobre ese modelo físico es que yo voy a aplicar, voy a querer determinar una calidad de radiación. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de qué estructura anatómica yo necesito evaluar, ¿no? Si tengo una mano que evaluar, entonces con un kilovoltaje de 56 o 58 o 60 kilovoltios es suficiente. Pero si tengo tórax o tengo abdomen, entonces el voltaje ya no va a ser tan bajo, sino va a ser 80, 90, depende del espesor del paciente también, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a tener. Entonces ahí normalmente uno dice, yo necesito mayor calidad. Y la calidad, ya saben, la energía máxima, ¿no? ¿De quién dependía? Eso hicimos en un ejercicio, ¿no? ¿De quién dependía la energía máxima del haz de rayos X? Eso depende del voltaje, del kilovoltaje aplicado al tubo, ¿no? Entonces, calidad, vean, la calidad está relacionada con varios factores, ¿no?
La calidad es la energía. También, si recuerdan, la calidad era el HBL. En la práctica lo hicimos, ¿no? El HBL. La calidad está relacionado. ¿Quién me aumenta calidad? ¿Quién aumenta? Es el voltaje. Eso lo hicimos en un modelo de ejercicio. El voltaje aplicado en el tubo, ¿no? Entonces están relacionados, en calidad están relacionados varios parámetros, ¿no? El voltaje aplicado al tubo, el HBL, que era el espesor necesario para reducir la intensidad de la reacción a la mitad, ese HBL, está relacionado a eso, está relacionado el filtro también. Yo le coloco más filtro y yo voy aumentando calidad. Eso lo hemos visto cuando hemos hablado de los espectros, ¿no? Entonces, en el tema de calidad, hay varios parámetros involucrados sobre el cual yo puedo trabajar, ¿no? Yo puedo trabajar con energía, yo puedo trabajar con HBL, o puedo trabajar con la forma del espectro, que también es otra forma de medir la calidad. Bueno, eso también habíamos, el HBL ya lo habíamos visto, el espesor necesario para reducir la intensidad de la radiación a la mitad. Tengo acá mi haz de radiación, 1000 fotones, y acá tengo 500. Entonces, el espesor del material que hace posible esto, a eso se le llama HBL. Yo puedo tener un segundo HBL, ese es el primer HBL. Un segundo HBL es cuando yo tengo acá el 25%, ¿no? 25%, y bajo acá y veo el espesor. Uno era 6.4, digamos, y el otro sería, a ver, por acá, digamos que sea por aquí. Sería 12, ¿no? 12 milímetros. Esas son aproximaciones, ¿no? Entonces podemos tener el primer HBL y podemos tener un segundo HBL, ¿no? El segundo HBL es la reducción del 50% del primero, ¿no? Ahora acá seguimos con el tema de calidad, con el tema de HBL. Bueno, ¿cómo se mide, no? Eso, nosotros, no sé si, creo que todavía no hemos visto la práctica de esto de HBL, ¿no? Pero este es cómo se mide. Yo tengo acá mi tubo de rayos X, mi cabezal, mi colimador, todo, y necesito un detector. El detector lo voy a poner por acá, en alguna posición, por aquí. Y por aquí, en algún lado, yo tengo que poner filtros. Los puedo poner por aquí o los puedo poner acá en el colimador. Filtros para yo ir generando esto, ¿no? Para ir generando esta curva. Voy midiendo y tengo 0 filtros, acá el 100%, ¿no? Luego coloco 1 milímetro de aluminio, digamos así, y tengo esta lectura. Tengo otro milímetro, tengo acá 2, tengo otra lectura, y así, y va disminuyendo, porque esto es un fenómeno de atenuación, ¿no? Va disminuyendo. Entonces ya genero mi curva, y aquí veo el 50%, lo proyecto al eje horizontal y tengo yo el espesor. Este espesor de acá en este eje, ese me va a indicar que ese es el primer HBL, ¿no? O sea, no es complicado medirlo, ¿no? Es sencillo, ¿no? Es una fórmula, hay muchas fórmulas para calcular eso, ¿no? Lo más práctico, digamos así, es que yo simplemente utilice este concepto de acá, ¿no? A ver, no sé si lo he puesto ahí, este concepto de aquí, ¿no? Yo tengo todas las lecturas que pueda tener y luego yo me proyecto 50%. Voy a este valor de acá y sería 6.4. Ese es mi HBL, ¿no? Ese es mi HBL que yo tengo. ¿Pero qué necesito para eso? Construir la curva, ¿no? Construir la curva significa que yo tenga todos estos datos para construir la curva, ¿no? Entonces, por eso que acá uno cuando mide, a ver, no sé si está, bueno, no estaba. Entonces yo puedo proyectar acá. Aquí proyecto acá. Acá lo proyecto y esto es mi espesor, eso se llama HBL, ¿no? Pero sucede en algunos casos que yo no tengo todos los datos. O sea, no tengo todos los datos. A veces solo tengo 1 o 2 datos. Porque, o sea, se mide a veces un dato y se mide solo 2 datos. Y con 2 datos yo no puedo construir una gráfica. Entonces yo necesito mínimo 3, pero aún así, ¿no? 3 datos con esto podría estar falseando alguna información. Es por eso que cuando uno tiene 2 datos, entonces ya se genera una... Bueno, 3 datos necesitamos ahí como mínimo, ¿no? Entonces ya se puede generar
un algoritmo de cálculo. O sea, digamos, determino una ecuación que me permite determinar ese HBL. Y esta es una de esas ecuaciones, no es la única. Hay otra forma, depende cómo uno establezca sus valores iniciales, valores finales, uno va a encontrar una ecuación que me permite hacer ese cálculo, ¿no? O sea, eso es en el caso cuando yo no tengo todos los datos de acá para construir la curva. Pero tengo 1, 2, 3 datos, entonces yo aplico esta ecuación de acá. Y no es la única ecuación, hay otras ecuaciones que dependen ya de cómo es nuestros datos, ¿no? Nuestros datos que tenemos para proponer una u otra ecuación. La calidad de las lo podemos medir del espectro de rayos X, eso es cierto, ¿no? Pero esa calidad de las me va a afectar a esto de acá, a la dosimetría en la superficie. O sea, si yo no defino una calidad de haz adecuado, entonces yo podría tener muchos fotones en la superficie de baja energía que generan dosis en la superficie. O sea, por eso uno tiene que conocer bien estas variables, ¿no? El contraste de la imagen también, ¿no? O sea, si no tengo buena calidad, entonces no va a haber la interacción fotoeléctrica necesaria para generar la diferencia en niveles de grises. No lo va a haber, entonces eso nos puede ocasionar un problema que la imagen no sea adecuada, ¿no? Obviamente también va a afectar, o sea, la energía de las va a afectar a la dosimetría, al dato que yo obtengo, ¿no? Con mi instrumento. ¿Por qué? Porque el instrumento que nosotros estamos usando ha tenido que ser calibrado. No es que yo lo use así como me venden, sino tiene que ser calibrado adecuadamente, ¿no? En un laboratorio de calibración. Se tiene que calibrar y ya con eso yo puedo proyectar cualquier valor que mida, que yo puedo decir que está correcto, ¿no? Utilizando el factor de calibración. Y también me puede afectar los parámetros dosimétricos. O sea, si yo no tengo definido una buena calidad de las, entonces si yo tuviese un accidente y luego necesitamos hacer la reconstrucción, hacer los cálculos para verificar cuánto sería la dosis que recibió esta persona en ese acto accidental, entonces ahí tengo que hacer cálculos, ¿no? Y si la calidad no está bien definida, o sea, si la energía media no está bien definida ahí, entonces voy a tener problemas, o sea, posiblemente de información errada, ¿no? Sobre estos cálculos que uno puede hacer. En la parte inferior, el párrafo que me indica ahí, me dice la calidad del espectro puede determinarse mediante esto, ¿no? O sea, ¿cómo yo puedo determinar la calidad? O sea, la energía media, una forma es la energía media, ¿no? ¿Cómo lo puedo determinar? Haciendo simulación por computadora, así como lo hicimos en la práctica, ¿no? Yo le di los datos, esos datos fueron simulados, le di los datos y ahí ustedes, con las ecuaciones que ya conocían, determinaban el valor medio, y con eso determinaban la energía media, y con eso ya habían determinado la calidad del haz, ¿no? También pueden hacerlo por otro método de simulación, ¿no? No es el único también, ¿no? Y ahí le permitía calcular la energía media, ¿no? Otra forma de obtener ese valor de calidad es midiendo el espectro. O sea, nosotros simulamos, los datos que yo le di son datos simulados, ¿no? De un espectro. Pero también se puede medir. O sea, y ya al momento de medir, entonces yo ya estaría obteniendo el espectro real de ese equipo que yo necesito evaluar, ¿no? Porque estoy midiendo el espectro real de ese equipo, ¿no? Medición de la calidad del haz también con la primera y segunda capa M reductora, o sea, o HBL, ¿no? Que es lo mismo. Entonces también midiendo el HBL puedo determinar, o se puede determinar la calidad. Eso en la parte práctica lo vimos un poco más en detalle, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, yo les pongo un instrumento, este instrumento de acá, este es un instrumento, como me dice acá, X-ray spectrometer, es un espectrómetro de rayos X. O sea, un espectrómetro de rayos X lo que me dice es que me mide la energía de los rayos X. Y es pequeño, ¿no? Entonces con esto también se puede medir los espectros. Obviamente yo antes de usar un instrumento como esto de acá,
antes de usar este instrumento, yo tengo que calibrar mi instrumento. Este no es un instrumento que ya me lo puede calibrar en un laboratorio de calibración, porque acá hay varias variables que uno tiene que controlar. Entonces esto ya se calibra en el mismo hospital, ¿no? Y aquí tenemos una representación, ¿no?, de la forma de cómo se calibra este instrumento. Yo tengo que tener, por ejemplo acá, tendría que tener energías conocidas. Aquí como dice acá, 14.4 kiloelectronvoltios, otro de acá 122 kiloelectronvoltios. Por aquí otros picos, ¿no? Que si están bien identificados, yo tendría que conocer su energía efectiva, energía del pico, ¿no? Entonces, si conozco eso, entonces ya yo eso lo relaciono en mi algoritmo de cálculo de mi instrumento y ya con eso yo puedo identificar cualquier energía, ¿no? Esto es lo que se podría medir o se puede simular, ¿no? Estos espectros. La idea es obtener los espectros que nosotros podamos usar. Y esos espectros se pueden simular o se pueden medir. La medición me daría un espectro más real, ¿no?, de lo que se quiere evaluar, ¿no? La simulación también cada vez se avanza más en esos detalles y cada vez se podría decir que se estarían obteniendo valores certeros, ¿no?, con la simulación, ¿no? A ver acá. Bueno, acá tenemos valores de energía máxima, ¿no? 50, 70, 90 y 120, ¿no? De valores de energía máxima, ¿no? No la energía media. Bueno, si utilizo un software, hay mucho software, ¿no? Y hay software libre, ¿no?, en el internet. Acá me dan los datos, ¿no? Tungsteno, 12 grados, el ángulo del ánodo, ¿no? El voltaje, 120 acá, ¿no? 120 kilovoltios. El tipo de potencial constante. Y así, uno puede tener todos los datos, ¿no?, si utiliza un software, ¿no? Y acá me da el valor del HBL, 4.74 milímetros de aluminio. Ese es el HBL, ¿no?, de este modelo que estamos simulando, ¿no? Bueno, acá la filtración, ya sabemos, la filtración mínima es 2.5 milímetros de aluminio. Entonces, este es el tubo, el cabezal del tubo, y aquí, con este sistema, se acopla un sistema llamado colimador. Se acopla, ¿no? Pero ahí en el acoplamiento se colocan los filtros. Acá, por ejemplo, le están agregando 2 milímetros de aluminio. Normalmente, y como les había comentado, la filtración inherente tubo y aceite, eso representa el 1 milímetro de aluminio. Normalmente, ¿no? Salvo que un fabricante diga que es menor, ¿no? Pero normalmente todos los fabricantes dan su valor ahí, ¿no?, de filtración inherente en el entorno de equivalente a 1 milímetro de aluminio. Entonces yo aquí en la conexión, yo aquí coloco un filtro. Aquí le están colocando 2 milímetros de aluminio, equivalente a 2 milímetros de aluminio, ¿no? Entonces ya sabemos, entonces si la filtración inherente, vamos a suponer que fue 1 milímetro, y la filtración adicional acá es 2 milímetros, entonces la filtración total sería 3 milímetros. ¿Está correcto o no está correcto? Sí, porque superó el valor de 2.5, ¿no? O sea, la normativa no me dice que tiene que ser 2.5. Lo que me dice es que tiene que ser mayor a 2.5. O sea, como mínimo a 2.5, ¿no? Pero no es el único valor, puede tomar valores mayores también, ¿no? Entonces acá ya sabemos, tendríamos 3 milímetros de aluminio como filtración HBL, ¿no? Acá esto también habíamos visto, ¿no?, la variación la variación del espectro con el filtro. Veamos acá, este espectro rojo tiene una cantidad bastante elevada. Cantidad, ¿no?, fotones. La calidad está en este entorno, ¿no? Podría ser 30, o bueno, la energía media, ¿no? La energía media está en este entorno, podría ser 30 picos. Ahora, otro filtro, el amarillo, 2.6, aquí, 2.6. Entonces 2.6
me dice, bajó la cantidad, vean aquí, de rojo, aquí bajó la cantidad, y la energía media ahora ya no está en 30, sino la energía media ahora puede estar por aquí, 38, digamos, ¿no? O 36, por ahí, ¿no? Entonces, aumentó la energía media, ¿no? O el otro espectro, el azul acá, bajó más todavía la cantidad, y la energía media aumentó, digamos, aquí a 40. Entonces, lo que tenemos va aumentando, ¿no? Ahora, el otro espectro de 4 milímetros más 0,02 milímetros de cobre. O sea, uno es aluminio y el otro es de cobre. Entonces, veamos el espectro, bueno, el rojo, el verde, perdón, ¿no? El verde acá. Disminuyó tanto aquí, disminuyó, y la energía media ahora está por acá, en torno de 50. Eso es lo que hace el filtro, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que ver es que conforme yo aumento el filtro, va disminuyendo la cantidad, y conforme aumento el filtro, va aumentando la calidad. Para eso usamos esta gráfica, ¿no? Efectos de la filtración, veamos acá, a ver, espectro de salida. Acá tenemos dos espectros, ¿no? Dos espectros de rayos X. A ver, no me dice ahí, pero aquí son dos espectros. Uno es el espectro de entrada, el rojo, y el azul es el espectro de salida. No está anotado. El azul es el espectro de salida, y el rojo es el espectro de entrada. Vean, es diferente, ¿no? Entonces, toda esta cantidad de fotones que va a haber por acá se han absorbido en el paciente. Toda esa diferencia. En ese espectro de aquí de salida también acá, esto es ya, pero cuando tenemos, los dos son espectro de salida aquí. Estos dos, en el caso de esta gráfica derecho, ¿no? Los dos son espectro de salida, y como su nombre dice salida, y eso atravesaron una serie de la parte anatómica del cuerpo, o atravesaron filtros, de tal manera de que la cantidad de los fotones se ha reducido bastante, ¿no? Acá veamos, es hasta 130, 120 mil y tanto, acá. Y acá tenemos, en este azul, vemos 40.000, ¿no? Y acá, en este espectro de salida, propiamente dicho, tenemos aquí, por aquí como máximo, 900 quizás, ¿no? Y el otro espectro, 600, por ahí en promedio, ¿no? Entonces vemos bastante la diferencia, ¿no? Entonces el espectro de salida son pocos los fotones que van a transmitirse, ¿no? Y van a llegar al receptor. Esto también es cómo varía el espectro con el ángulo del ánodo. Aquí 45, 30, 16 y 12. Y también cómo varía con respecto al ángulo, ¿no? Que también bueno, es un tema de fabricante en realidad esto de acá, ¿no? Y parámetros que permiten formar la imagen. Entonces, bueno, hasta la lámina anterior hemos visto lo que corresponde a cantidad y calidad. Era un repaso, ¿no? Porque ya habíamos visto eso. Y ahora vamos a definir la técnica radiológica, aunque ya estaba definida, ¿no? Que es el conjunto de parámetros que me sirven para generar una imagen. Bueno, aquí está, ¿no? El conjunto de parámetros usado para generar una imagen médica, como por ejemplo, parámetros de un espectro de rayos X y características del receptor de imagen. ¿Cuáles son los parámetros del espectro? ¿Cuánto es el voltaje? ¿Cuánto es la corriente? Bueno, también, ¿cuánto es el punto focal? Todos los detalles que involucran el funcionamiento de un equipo de rayos X, ¿no? Parámetros de la técnica de adquisición. En el caso de radiografía, no es que esto sea absoluto, sino es solo a manera de ejemplo, ¿no? Tenemos ahí la tensión aplicada al tubo, o sea, el voltaje, la corriente de tubo, el tiempo de exposición, el tamaño y forma, el tamaño de la mancha focal, la distancia fuente-receptor o fuente-piel, el tamaño del campo, el campo que uno ha delimitado, la filtración añadida, o sea, nosotros podemos añadir más filtraciones, y otros parámetros, ¿no? La proyección también, ¿no? ¿Cuál es la proyección AP, lateral, oblicuo, qué proyección? O sea, la incidencia de las, ¿no? Eso es para radiografía. En fluoroscopía
es casi lo mismo, ¿no? Lo mismo, ¿no? No hay mucha diferencia. ¿No? Y con eso nosotros ya tendríamos imágenes, ¿no? Imágenes adecuadas. ¿No? Entonces, para obtener una de estas imágenes, nosotros tenemos que haber definido todo esto de acá, ¿no? Voltaje, corriente, tiempo, tamaño de la mancha focal, si es fino o grueso, yo elijo uno de ellos, distancia, fuente, receptor. Acá, bueno, no hablamos de los arcos en C sobre la distancia, pero acá vamos a tener una distancia que corresponde, ¿no? Esto ya no es un metro y todo ello, eso va a depender del radio de curvatura del arco en C. Es el radio de curvatura, de eso va a depender, ¿no? Para ver qué distancia se coloca al paciente. Lo único que nosotros debemos respetar es que el paciente se debe colocar a la mayor distancia posible. En esas prácticas y todo, ¿no? La mayor distancia posible, ¿no? Y acá, en estos equipos de rayos X fluoroscopía, el tubo gira, el tubo se mueve hacia arriba, hacia abajo, entonces uno define ahí, ¿no? Entonces, para fines de protección radiológica, uno tiene que haber establecido cómo es la... cómo sería la distribución de ahí del haz, ¿no? Y esa distribución del haz va a depender de todos estos factores que hemos comentado aquí, ¿no? Bueno, este es el arco en C. Como les decía, el arco es fijo. Este arco de acá, yo no lo puedo mover, es fijo. Entonces depende mucho de la distancia que tengo aquí del receptor al tubo. El tubo está acá, ¿no? Eso no puedo variarlo. O sea, no voy a poder variar eso. Y entonces va a depender de esta distancia que yo tengo aquí del tubo. Vamos a suponer que este es aquí del tubo, aquí. Bueno, a ver, ahí puede ser 1 metro. Algunos son de 1 metro, otros son menos, ¿no? De 70, 80, 90. Bueno, pongamos que sea 1 metro, ¿no? Entonces yo tengo que, como aquí tengo dos accesorios, ¿no? Tengo el tubo y tengo el receptor. Tengo dos accesorios. Entonces, ¿cómo colocar el arco en C sobre el paciente que está aquí en la camilla? Entonces se coloca de tal manera que el paciente queda lo más lejos posible del tubo y el receptor, no importa que esté cerca, porque el receptor no emite rayos, solo va a reseccionar los rayos, pero no emite, ¿no? Si emitiese rayos, entonces quiere decir que yo tengo que alejar ambos del paciente, ¿no? Entonces la mejor forma sería la equidistante, ¿no? Para que ambos estén lo más lejos posible, porque si yo alejo esto, entonces el otro se acerca. Y si esto lo acerco, el otro se aleja. Por eso en esa situación de que el receptor también emita, eso ya se coloca a una distancia equidistante, ¿no? Pero como el receptor acá no emite radiación, solo el receptor resecciona la señal, entonces lo que se hace aquí es colocar el tubo lo más lejos posible del paciente y el receptor, no importa que esté cerca del paciente, ¿no? Hasta donde se pueda, ¿no? Esa es la mejor forma de usar estos arcos en C, ¿no? Bueno, acá es una tomografía, ¿no? Que en la tomografía también hay accesorios complementarios que son un sistema de inyección, por ejemplo, acá, ¿no? Ese sistema de inyección lo usan para proveerle contraste al paciente. Es como ponerle un suero, ¿no? Como si ponen un suero, pero lo que sucede es que ese líquido que el paciente está, bueno, de algún modo absorbiendo, ese líquido se le llama sustancia de contraste. Y eso se utiliza cada vez que el médico no puede visualizar, ¿no? No puede visualizar, por ejemplo, alguna lesión en el abdomen. En el abdomen casi todo es tejido blando, todos tienen casi el mismo tejido. Entonces, si por ahí el hígado, el páncreas está dañado, entonces queremos una imagen de esa zona. Entonces, yo ya sé que con la técnica normal no lo voy a poder conseguir. Entonces, ¿a qué recurro en ese momento? Recurro a una técnica optimizada.
así mueva una perilla por ahí, ya eso, y modificó algo el espectro, entonces ya es una técnica modificada, ¿no? Y las técnicas modificadas que uno tiene es, bueno, normalmente si hay lesiones que yo no lo visualizo porque las densidades son similares entre sí, entonces podría llevarlo en otro equipo, ¿no? Y obtener la imagen y todo, pero en esos casos lo que hacen es pedir una tomografía, por ejemplo, con contraste. Y el contraste, ya sabemos, es el líquido que el paciente le inyectan, y a diferencia de decir un líquido en otras situaciones, este líquido es metálico. Estamos hablando de yodo, ¿no? Que son metal. Entonces, que tiene el paciente dentro de su cuerpo, obviamente que lo va a ir eliminando gradualmente, ¿no? Y este es un inyector, sirve para suministrar la sustancia de contraste al paciente, ¿no? Técnicas de radiografía. Entonces, hasta aquí hemos visto todos estos parámetros conforman la técnica, todos estos parámetros conforman la técnica. Incluso hay otros parámetros que no están colocados ahí y a veces se usan, ¿no? Como por ejemplo aquí en el arco en C, es la distancia, ¿no? Distancia del receptor al paciente o del tubo al paciente, el ángulo de este arco. Esto puede bascular, ¿no? Puede moverse sobre su eje, puede rotar y puede bascular. Bascular significa que tenga movimientos inclinados por acá, ¿no? Eso normalmente le llaman bascular, ¿no? Entonces ya tenemos todas esas opciones de movimiento que el equipo tiene que quedar habilitado, y ya con eso uno puede hacerla. Bueno, ahí en el caso de ser un accidente, uno puede hacer una reconstrucción para ver cuánto es la dosis que recibe el paciente, y para eso se tiene que conocer todos los detalles de configuración del equipo, ¿no? Y acá, entonces, una técnica radiológica es aquella que da una imagen adecuada, ¿no? Bueno, las dos imágenes están buenas, pero la imagen más adecuada es la que está al lado derecho, ¿no? Y aquí, bueno, eso ya habría que tener una vista de médico para poder predecir qué es lo que podría tener, digamos, si yo quiero leer la imagen, qué es lo que el paciente podría tener, ¿no? Y a ver acá, ¿qué más tenemos ahí? Bueno, acá vemos algunas distancias involucradas acá. Por ejemplo, en esta imagen del lado derecho, yo tengo una distancia acá, ¿no? Aquí, que es el límite entre mis vértebras, ahí. Igual quiero identificarlo acá, ¿no? Igual acá en esta parte inferior también, el estómago, igual quiero identificarlo acá. Pero no tengo la certeza, en la imagen del lado derecho, no tengo la certeza que es la distancia ahí. ¿Por qué? Porque hay penumbras. Esa penumbra se genera porque el haz puede estar inclinado, entonces se generan penumbras. El otro, el haz puede estar en una posición correcta, pero el paciente puede estar en una posición incorrecta, entonces puede estar apantallando o visualizando algunas estructuras de interés, ¿no? Y aquí, bueno, la penumbra impide que yo pueda tener el límite, pueda conocer el límite de dónde a dónde corresponde esta longitud, ¿no? Ese es un tema de la penumbra que hace eso, ¿no? La penetrabilidad, bueno, algunas dependencias de la técnica radiológica en función del kilovoltaje, ¿no? Entonces tenemos ahí 3 imágenes, vean ahí, una normal adecuada, podría ser adecuada, ¿no? Esta de acá. La número 2, una dura o sobreexpuesta. Y esta imagen de acá, que es una imagen, dice, blanda o infraexpuesta, ¿no? O sea, muy blanca está quedando acá, ¿no? Esa blanca significa que hay muchos fotones de baja energía, por eso le llaman blanda. También acá, un poco cómo afecta el voltaje. Por ejemplo, acá me dice un voltaje bajo, un voltaje alto. La dosis en la piel, en el voltaje alto, la dosis puede ser mayor,
En voltaje bajo la dosis es menor. Luego el otro concepto de la penetración. Bueno, este en realidad el término más adecuado sería la transmisión, ahí, ¿no? La transmisión, entonces, ¿de qué depende, no? A ver, aquí, entonces aquí nosotros podemos ver la penetración o transmisión, entonces podemos ver que hay mayor penetración acá en la imagen derecha y la imagen izquierda hay menor penetración, ¿no? Entonces ya lo tenemos ahí, y eso va a depender, ¿por qué yo quiero menos penetrante o más penetrante? Porque eso va a depender de la lesión que yo quiero identificar, ¿no? Si esa lesión está muy superficial, entonces no necesito mucho detalle, pero si está en forma profunda, entonces se necesitan los detalles, digamos, para que se pueda atender o garantizar que esa técnica es la adecuada, ¿no? Bueno, el factor que afecta tanto a la cantidad como a la calidad, el kilovoltaje, ¿no? El cambio de intensidad de radiación se ve afectada por la llamada regla del 15%, ¿no? 15% quiere decir que si yo aumento un voltaje, bueno, ahí está, ¿no? Si aumentamos 15% en el voltaje, produce un aumento en la intensidad del doble, ¿no? Esa es la regla de bueno, la regla del 15%, ¿no? Aumento 15% en el voltaje, entonces con eso aumento la calidad del láser. Afecta a la cantidad y a la calidad de rayos X, ¿no? Las técnicas radiológicas más usadas, bueno, aquí tenemos, ¿no? Ninguna de las dos es buena, o sea, las dos tienen sus limitantes, pero acá vemos la de 60 kb, por ejemplo, ¿no? Casi todo, o sea, no se logra generar un buen contraste. Vamos acá, ¿no? Aquí yo tengo las vértebras, ven acá. Hay vértebras, se logran visualizar aquí. Igual para el otro lado, ¿no? Sí se logran visualizar. Acá yo sé que están ahí, pero casi todo es oscuro, ¿no? Y si yo quiero observar alguna lesión, por ejemplo, algo que el paciente tenga a nivel de la caja torácica, entonces se tiene que identificar alguna lesión ahí, pues, como por ejemplo por aquí, ¿no? Puede haber aquí algo extraño, entonces uno tiene que identificarlo ahí, pero luego cuando va al otro caso, aquí en el lado izquierdo, entonces uno ve que hay mucha radiación blanda, y entonces se tiene que revisar, ¿no? El otro 140 kilovoltios, tampoco es tan buena, ¿no? O sea, tampoco es excelente porque igual hay, por acá hay zonas que podrían estar apantalladas, incluso aquí, ¿no? Aquí en esta zona donde está bueno, la vértebra es ahí, y la médula, entonces aquí quizás no sea tan gruesa porque acá hay en el límite no lo logro ver exactamente, entonces hay mucha penumbra, ¿no? Bueno, eso es como varía la imagen con respecto al kilovoltaje, ¿no? La corriente de tubo, ya habíamos dicho, la corriente es la cantidad de electrones que van a circular desde el cátodo hacia el ánodo, ¿no? Esa es la corriente de tubo, ¿no? Entonces hay una alta corriente de tubo involucra mayor dosis, pero involucra menor tiempo, ¿no? O sea, todos esos detalles uno lo tiene que utilizar, ¿no? Entonces, un MAS alto, como dice acá, o un MA, ¿no? Un MA alto, el filamento que proporciona más electrones liberados por efecto termoiónico. El AS traduce como una mayor fluencia de fotones, ¿no? Entonces, mayor cantidad de fotones, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos allí. El tiempo, bueno, el tiempo es el tiempo que se esté irradiando, ¿no? Bueno, en fluoroscopía, el tiempo es crítico, pero no es tan crítico como lo es en radiografía, ¿no? En radiografía, si yo me muevo, estoy 20 milisegundos y me muevo a 30 milisegundos, entonces en ese momento pude haber ocasionado que a ver, uno
puedo tener movimiento en una imagen, tal como una fotografía, ¿no? Tiene movimiento ahí, ¿no? Otro, de que el paciente, propiamente dicho, el paciente se mueva, ¿no? Entonces, si yo tengo 20 milisegundos y luego el mismo examen lo hago a 60 milisegundos, entonces hay posibilidad de que el paciente se mueva y eso ocasione que la imagen también sea mala y que no se acepte porque hay mucha penumbra por movimiento, ¿no? Entonces, ahí es crítico el tiempo en radiografía, pero en fluoroscopía no, ¿no? En fluoroscopía sí radia bastantes minutos incluso, ¿no? Pero eso ya depende el examen que se está realizando, ¿no? A ver acá, bueno, esa es ¿cuál estamos acá? En corriente, ¿no? En la corriente de tubo. En el caso del voltaje, había la técnica del 15%, ¿no? Aumento 15% y mi dosis aumenta al doble, ¿no? Aquí no hay una relación así tan estricta, pero se puede aproximar una relación, ¿no? Y esta relación no es complicada también, ¿no? Es directamente proporcional a, bueno, la superficie que uno quiera compararlo, ¿no? Entonces acá, ¿cómo me afecta la cantidad? La variación del MAS, ¿no? Entonces acá nosotros podemos usar esta ecuación de acá. Podemos usar esta ecuación donde me dice que la intensidad es la intensidad, por ejemplo acá la intensidad 1, ¿no? Es aproximadamente proporcional al el producto de carga por corriente. Eso es lo que me dicen, ¿no? Igual uno puede ir a una intensidad 2, entonces yo puedo ahí obtener también bueno, yo aquí tengo una intensidad 1 y yo quiero saber cuánto es la intensidad 2, ¿no? De esa forma se usa esta ecuación, ¿no? Bueno, esto es algo que me afecta solo a la cantidad, ¿no? Bueno, el efecto del MS. El MS tiene que ver con la cantidad, ¿no? Cantidad de fotones que llegan ahí a la zona de interés, ¿no? Como vemos acá, a ver, nos está la imagen, dice un bajo MS. Un bajo MS, entonces yo no puedo ver mucha información porque no era la técnica adecuada, ¿no? Y acá tenemos una técnica de alto MS, vean, entonces acá y se observa nada, ¿no? Entonces, porque, o sea, es mucho la cantidad de fotones que se le está dando, ¿no? El efecto del punto focal. El punto focal es algo que habíamos hablado nosotros. Eso vimos en la sesión teórica, ¿no? En la sesión anterior, cómo nosotros podíamos modificar, ¿no? Ese tamaño de campo. Y eso dependía del punto focal, ¿no? El punto focal podría ser controlable, se controla, ¿no? Ahí dependiendo del voltaje que uno le pueda aplicar, entonces me da uno u otro tamaño de punto focal. Dice, el tamaño del foco no afecta a la cantidad ni a la calidad. Lo diferente estriba en la capacidad de producción, que es mayor en el... a ver, ahí ese término grande está mal, ¿no? Sí, está correcto. Lo que pasa es que acá lo que se compara, siempre les había comentado de que los puntos focales, normalmente los equipos tienen dos puntos focales, uno pequeño y el otro grande. Son dos puntos focales. Lo que me dice es que la cantidad no es afectada por si yo cambio punto focal pequeño o grande, es igual para ver la cantidad, ¿no? Dice, la diferencia radica en la producción de rayos, ¿no? Que es mayor en el grande. La capacidad de producción, ¿no? O sea, la capacidad de producir los rayos, ¿no? Entonces es mayor en el ánodo, en el foco grande, porque obviamente va a haber mayor cantidad de fotones por ahí, ¿no? Y que van a generar los equipos, ¿no? El empleo del foco fino proporciona más detalles en la radiografía.
Solo que eso tiene inconvenientes también, ¿no? Vamos a ver luego el inconveniente. Dice, el foco fino proporciona más detalles. Eso es así, ¿no? El foco grueso obviamente no, ¿no? Acá vemos una representación gráfica de que el tamaño del foco tiene importancia, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un foco grande. Acá los focos son pequeñísimos, son el orden de los milímetros nada más, ¿no? 1 o 2 milímetros, de ser lo mucho, ¿no? Entonces acá, le digo eso porque acá la representación obviamente no va a encajar, ¿no? Porque acá se ve con un tamaño proporcionalmente grande, ¿no? Pero la idea es que ahí está el punto focal. Cuando esto va a, cuando yo lo voy a utilizar, entonces va a haber acá, vean aquí la imagen, va a haber penumbra y no se puede evitar, ¿no? No se puede evitar la penumbra, estamos en un foco grande, ¿no? O sea, por más que uno establezca una calidad de imagen, entonces, y uno observa acá que aquí hay penumbra realmente, ¿no? Entonces uno puede identificar que hay fallas ahí, ¿no? En esa adquisición. Y que en este caso podría ser por movimiento o puede ser por el tamaño del foco, ¿no? Y aquí me dice un punto focal grande, por eso genera penumbra. Y ahora veamos acá un punto focal pequeño. Aquí, pequeñísimo, ¿no? Son algunos 1 o 2 milímetros o menos incluso. Punto focal fino. Concentra toda la radiación en un área determinada. Pero aquí, vea aquí, ya no tengo tanta penumbra. Acá ves la penumbra que existe y acá casi ya no hay penumbra. Deben existir ahí que tampoco es apreciable, ¿no? Y entonces eso es lo que conlleva el punto focal, fino y grueso. Entonces aquí, como la imagen, vean acá, la imagen del punto focal grueso no es tan buena, el punto focal fino sí, entonces uno puede decir, ¿no? Entonces vamos a trabajar solo con equipos con punto focal pequeño. Entonces eso, obviamente, si se adquiere un equipo de esos, hay todo un proceso y todo eso, ¿no? Involucran actividad, ¿no? De varias personas. Pero en resumen, lo que para nosotros es que un punto focal fino no tenemos casi penumbra, un punto focal grueso, entonces, bueno, hay la posibilidad de que, de que esto sea, digamos, que se pueda corregir, ¿no? Que se pueda corregir esto, ¿no? ¿Por qué se podría corregir? Porque los equipos tienen la opción de elegir el punto focal. No es que yo tengo mi equipo con punto focal grueso, ¿no? Y así lo sigo usando, ¿no? Sino que los equipos tienen esa opción de elegir, ¿no? El tamaño del punto focal. La información que se tiene acá es porque yo sé en qué momento debo utilizar o qué no debo utilizar, ¿no? La técnica, a ver acá. Bueno, aquí un poco del efecto en la imagen con respecto al tamaño del punto focal. Acá me dice un punto focal de 0.8 milímetros. Tenemos ahí. Acá igual, ¿no? Acá es menos, ¿no? El de arriba es 0.8 milímetros y el de abajo es 0.4 milímetros, es más pequeño. Si es más pequeño, entonces yo voy a tener mayor nitidez. Y acá se puede ver, ¿no? Por acá, en esta raíz de este hueso, acá se ven más detalles, ¿no? Aquí hay mayor cantidad de detalles. Bueno, igual eso, ¿no? Uno puede analizar cada imagen y va a ir encontrando que en el punto focal finos se observa con menor detalle, ¿no? Con detalles adecuados, ¿no? Aquí, a ver, un punto focal. Ambos son con la misma técnica, la única diferencia es el punto focal, ¿no? Punto focal grueso, el izquierdo, y punto focal fino, el derecho. Vamos ahí, y aparentemente en el lado izquierdo está una imagen buena, pero si nosotros analizamos la imagen con punto focal fino, vemos aquí toda esta estructura interna aquí, que acá no lo vemos, aquí lo vemos, aquí hay otro pequeño hueso y así, ¿no?
vemos todos esos detalles, acá no lo vemos. O sea, a simple vista esa imagen es buena, ¿no? Pero ya cuando uno quiere analizarlo, entonces, y hay forma de analizar eso, hay ya establecido, ¿no? Algunos protocolos para analizar esa, bueno, esa imagen, ¿no? De acá ya tendremos que mirarlo. Si nosotros observamos así, a simple vista, observamos la imagen, eso es una evaluación subjetiva, porque cada uno puede tener niveles de visión menos o más adecuados, ¿no? Entonces es muy subjetivo esa parte. Lo que es objetivo es lo que uno puede observar, ¿no? Aquí, y aquí, por ejemplo, no podría hacer mucho más, pero lo que sí puedo hacer es reproducir con la misma técnica, foco fino y foco grueso según corresponda, bueno, llevarlo y analizarlo con un maniquí que sea exclusivo de evaluar calidad de imagen. La ley del inverso cuadrado de la distancia también ya lo conocen ustedes. A mayor distancia, menor dosis, ¿no? En un área específica. Elementos del equipo, limitadores de la radiación. Bueno, aquí tenemos, dice, cuando el haz de rayos X atraviesa el paciente, una parte de los fotones se dispersan en cualquier dirección del espacio y lo que más se conoce como radiación es dispersa, ¿no? Y es la radiación dispersa que va a llegar al personal involucrado, ¿no? A ver, acá el tema de la radiación dispersa también es bastante crítico, ¿no? Bueno, ya les había comentado que esto en alguna oportunidad en el seguro, ¿no? Se nos pidió una evaluación y ahí eran estos equipos de acá, ¿no? A ver, ¿dónde están? Acá, estos equipos Arco-en-C. Estos equipos son los que se tenía que evaluar para luego le den la aceptación, ¿no? Y habían estos equipos, habían dos que no cumplían el requisito de prueba de radiación de fuga, de acá, ¿no? Esto roto puede quedar por acá o abajo, ¿no? Si está acá abajo, entonces estamos confiados que toda la radiación viene hacia acá arriba, pero aquí está emitiendo radiación de fuga que va a llegar a toda mi pantorrilla y todo bien, ¿no? Si el tubo está acá arriba, entonces va a irradiar a las personas que están aquí al costado, ¿no? Incluyendo el mismo médico, ¿no? Entonces para eso es que se tiene que hacer la evaluación de estos equipos, ¿no? A ver acá. Esto ya hemos visto, estamos viendo el punto focal, ¿no? Entonces ahí vimos los ejemplos. La ley del inverso también. Elementos que limitan la dispersión, ¿no? La dispersión es el efecto Compton. Y realmente lo ideal hubiese sido que el Compton no exista. Eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque al haber radiación dispersa, eso va a impedir que se obtenga una imagen adecuada, ¿no? Entonces acá vemos, ¿no? Toda la radiación dispersa, que llega la radiación, llega al paciente y vean toda la radiación dispersa que puede estar generando. Entonces todo eso lo que uno tiene que hacer es limitar esa cantidad de radiaciones dispersas, ¿no? Algunas consideraciones: la radiación dispersa es, bueno, básicamente debida al proceso Compton. La radiación no contribuye a la formación de la imagen, pero sí incrementa la dosis que reciben tanto el paciente como el operador. A ver acá. Dicen los principales elementos restrictores del haz de radiación. La colimación tiene que ser adecuada. Las rejillas radiográficas o Buki. Accesorios de compensación. No sé si conocen una cuña. Una cuña se puede usar como un accesorio de compensación. ¿Por qué? Porque yo puedo estar radiografiando y en una zona yo quiero menor cantidad de radiación, en otra zona quiero mayor cantidad de radiación, lo que era el efecto gel, ¿no?
pero eso a veces no es suficiente y ahí la diferencia es mayor, entonces uno tiene que colocar un compensador. Quiere decir que yo puedo colocar una cuña, y el lado espesor de la cuña lo pongo para el lado donde necesito menor cantidad de fotones. Y el lado de la cuña delgada, entonces lo coloco para el lado donde se necesita mayor cantidad de fotones, ¿no? Y así, ¿no? Esos son los accesorios compensación. Y hay otros accesorios también, ¿no? Dice, la comparación de imágenes torácicas portátiles se capturaron en un paciente de UCI en la izquierda, que se refiere sin rejilla y con rejilla. La rejilla es, no sé si he colocado acá un... Ahí está la rejilla. Luego comentamos más sobre la rejilla. Pero veamos acá, si no se usa rejilla, vean lo del lado izquierdo acá. Está la imagen. Si lo damos por aceptado, entonces me podría estar apantallando muchas cosas que el médico pueda obviar, ¿no? Y dar un diagnóstico erróneo, ¿no? Y acá le ponemos la rejilla y vean, ya comienzo a ver las vértebras por acá, comienzo a ver la columna, todo eso, cada disco de la columna, sí se observan ahí, cada disco. Entonces, ¿y eso gracias a qué? Gracias a que he eliminado la radiación dispersa. ¿Cómo lo eliminé? Con la rejilla. Y las rejillas son de diferentes grados, ¿no? Diferentes grados, entonces ya uno tiene que saber cuál es la rejilla que el usuario está requiriendo, ¿no? Y cómo se instala y todo. Bueno, y eso es un tema realmente de ustedes, ¿no? La instalación. El uso y los requisitos técnicos, ya eso sí es un tema de todos, ¿no? Los involucrados en la adquisición y puesta en servicio de esta rejilla, ¿no? Entonces aquí un poco más detalle sobre los dispositivos restrictores de la radiación dispersa. La colimación, ¿no? La colimación reduce el campo de radiación. O sea, estamos hablando un poco de cómo podemos reducir la radiación dispersa. Entonces, imaginemos, si yo tengo un examen de abdomen que abarca 30 por 40 centímetros. Imaginemos que es una persona gruesa, ¿no? 20 por 40 centímetros. Y eso es un área grande que involucra también un volumen grande, ¿no? Ahora yo voy a colimar adecuadamente. Y colimar adecuadamente involucra que ya no voy a tener 30 por 40, sino voy a tener 25 por 30 centímetros. Porque había zonas que yo estaba definiendo como válidas y son zonas que no me interesa porque no hay sospecha de ahí, ¿no? En la parte interior. Entonces reduzco el volumen, ¿no? 25 por 30. Entonces eso hace que se reduzca el volumen y eso reduce bastante la dosis dispersa, porque la radiación dispersa depende también depende del volumen donde impacte, ¿no? Entonces acá, bueno, obviamente en consola nomás podemos definir la colimación. Si todo está ok, entonces lo que yo defino en consola es lo que se está ejecutando en máquina, ¿no? A veces no es así, ¿no? A veces uno tiene que definir en consola y uno tiene que ir a ajustar ahí en máquina, ¿no? Pero eso también ya es un tema que depende de ustedes, ¿no? Incluso la automatización, porque hace algunos años todo era manual. Yo tenía que acercarme, ¿no? El cabezal y ahí mover perillas, mover ahí, ¿no? Algunos accesorios ahí, y ahí se definía la colimación. Pero algunos equipos ahora ya vienen con la colimación en consola, ¿no? En consola nomás yo muevo, ¿no? Pongo valores ahí y ya mi equipo se ajusta, ¿no? Pero eso también tiene que ser habilitado adecuadamente, ¿no? Bueno, acá, por ejemplo, si queremos, yo no tengo por qué irradiar toda la mano, ¿no? Si solo quiero un dedo, ¿no? Entonces ya se colima adecuadamente, ¿no? Y obtengo bueno, no es la imagen, pero obtengo la imagen de ese dedo, ¿no? Igual acá, ¿no? Igual acá en la región abdominal, por ejemplo, si hay sospecha, ¿no? En toda esta región que el paciente puede tener algo, entonces se hace la radiografía. Si no, se tiene que colimar, ¿no? Por ejemplo, si en la zona pélvica no hay ninguna sospecha de alguna lesión acá, entonces ¿por qué lo irradio? Entonces tengo que colimarlo adecuadamente. Colimando adecuadamente, reduzco la radiación dispersa, ¿no?
Y las rejillas. La rejilla, a ver, vamos a la disposición de las rejillas. Las rejillas son esto. Es una lámina que tiene incrustada, digamos así, un plano, una placa, un plano que tiene pegada ahí estas estas pequeñas franjas son de plomo, estas franjas son de plomo. Entonces se alinea, es la rejilla, ¿no? Se alinea según la divergencia del haz. O sea, no es que ellos sean así verticales totalmente, ¿no? O sea, los fabricantes ya proveen, ¿no? La rejilla que se van alineando con la divergencia del haz, ¿no? Obviamente aquí en el eje central, eso lo vimos cuando hablamos de ángulo del ánodo, ¿no? Ahí había uno donde mostraba una imagen, mostraba la divergencia del haz, ¿no? Que para los laterales por la divergencia se iba deformando la imagen. Entonces es lo mismo acá, ¿no? Yo tengo en el eje central, viene acá directo. Pero un poco oblicuo, o el haz aquí, viene, o sea, la dirección del haz viene así, y aquí se va a absorber, ¿no? Si viene aquí porque va a pasar en forma inclinada. Pero aquí ya esto se inclina ligeramente, solo ligeramente, ¿no? Y ya permite pasar el haz, ¿no? Pero los fotones que se generan acá en el paciente y son dispersos, están por aquí y vienen por acá a impactar, o están por aquí y también van por allá a impactar, entonces ellos van a ser absorbidos por esto porque es plomo. Si no hubiese esa rejilla, entonces todos los fotones dispersos se generan aquí, vienen por acá todo cruzado, y lo único que hacen es desmejorar la imagen nada más, ¿no? Entonces por eso se usa la rejilla, ¿no? Aquí, bueno, de esos accesorios de compensación que les había comentado de una cuña, vean, aquí hay una cuña, ¿no? Obviamente esto lo tienen que usar personas entrenadas, ¿no? Entrenadas para hacer esto, si no, puede ocasionar problemas, ¿no? Entonces también está ahí la cuña, ¿no? Involucrada. O zona de esto, por ejemplo, si yo quiero hacer una radiografía de mi tórax para ver mis pulmones, porque mi problema es de los pulmones, pero no mi corazón. Entonces yo puedo poner un restrictor, o sea, pongo ahí una laminita o pongo un pequeño bloque ahí al lado de mi corazón y ahí irradio, ¿no? Así como está acá, ¿no? Se necesitaba quizás irradiar los dos lados pulmonares, pero en el centro no se necesitaba porque no hay sospecha ahí en el centro, entonces se puede colocar una lámina ahí en el centro y ya lo he colimado, ¿no? Lo he colimado o he restringido la radiación dispersa, ¿no? Bueno, todo eso ya diferentes formas. Cada fabricante también propone sus propios mecanismos o formas de cómo reducir la radiación dispersa, ¿no? Acá las técnicas. A ver, aquí, esas son las técnicas radiológicas. Hay documentos normativos que ya me hablan de técnicas radiológicas. Por ejemplo, acá ya me dicen, ¿no? Más o menos qué es lo que uno necesita, ¿no? Cuando va a querer hacer un examen radiológico para tal objetivo, ¿no? Cráneo, abdomen, tórax o alguna extremidad, ¿no? Entonces hay protocolos que ya me tienen establecidos los lineamientos generales, no los específicos, ¿no? Entonces acá algunas consideraciones, por ejemplo, esto ya lo sabemos. Esto, por ejemplo, cuando un paciente está en UCI, como pasó en pandemia, por ejemplo, muchos pacientes en UCI, ya les había comentado, el tórax se toma siempre aquí en el estativo, a una distancia de 180, ¿no? Ahí se toma el tórax. Pero ¿qué pasa si el paciente está grave, que ni siquiera puede pararse? ¿Cómo vamos a pedirle que se pare acá si no tiene control de sus miembros inferiores, está débil, ¿no? Como pasaba en pandemia, ¿no? Pacientes estaban tirados en la cama, ¿no? No podían ni moverse, pero así se le tenía que hacer radiografías para ver cómo está el avance de la invasión, ¿no? Del virus ahí, ¿no? Entonces, o sea, como ejemplo, no es que sea solo para ellos, sino también pacientes hospitalizados que no pueden ni pararse, entonces se lleva un equipo portátil ahí a su sala de hospitalización y se le toma de la forma lo más que se puede, ¿no? La camilla, saben que se mueve, ¿no? Las camillas de un hospital, y se trata de irradiar así perpendicular, ¿no? El eje del paciente acá y el haz debe venir perpendicularmente, ¿no?
Ya eso uno tiene que configurarlo, eso ahí, ¿no? Bueno, casi es visual nada más, no hay otra forma, ¿no? A ver, acá pasamos otras consideraciones, detalles geométricos, todo eso, ¿no? Eso, o sea, conocer bien cómo funciona mi tubo también me evita estos detalles geométricos por penumbra, ¿no? O la autoabsorción, ¿no? El efecto gel que habíamos visto, ¿no? Del lado del ano, del lado del cátodo, del lado del ano había menos fotones, ¿no? Entonces, todos esos detalles uno tiene que conocer para poder nosotros obtener una imagen adecuada, ¿no? Otras consideraciones, bueno, protectores gonadales, por ejemplo, si amerita, ¿no? Obviamente, el que lo usa también tiene que estar entrenado, ¿no? Porque si no está entrenado, más bien puede ocasionarle que se repite y se repita las imágenes, ¿no? Y con eso mayor dosis al paciente, ¿no? Aquí está, por ejemplo, el uso de protectores gonadales, ¿no? Tanto para niños como para niños, ¿no? Igual acá la colimación adecuada y sacar los artefactos. Por ejemplo, acá hay un clip, ¿no? No sé por qué está el clip ahí, pero obviamente indica que ha sido un mal procedimiento, ¿no? Y colimar adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, si a este niño el problema pudo haber sido un problema torácico, entonces su pelvis no han tenido por qué irradiarle, ¿no? Porque las gónadas son un órgano sensible sobre todo para los niños, ¿no? Por los posibles efectos genéticos. O también podemos pensar que el problema puede haber sido problema gástrico, que sí involucra toda esta zona. Pero entonces aquí está su tiroides. Y el tiroides también es un órgano crítico. Entonces se pudo haber colimado mejor, ¿no? Dependiendo qué es la lesión que se sospecha del paciente, ¿no? Criterios de selección de una técnica radiológica se hacen en base a dos principios, ¿no? Obtener una imagen. Tengo que tener la imagen adecuada y la dosis al paciente, ¿no? Tengo que ver esos dos detalles. Eso significa LARA, ¿no? Obtener una imagen con la dosis tan bajo como razonablemente sea posible, ¿no? Eso es LARA. Entonces, hay el compromiso entre los dos, o sea, no se puede evitar. Hay un compromiso entre los dos. Una imagen adecuada con una menor dosis posible, ¿no? Eso es lo que se busca siempre, ¿no? Y ya sabemos, para todo esto, si el equipo está en condiciones adecuadas, podemos hacerlo. Si no, no podemos hacerlo. Por más ensayo que hagamos, no se va a poder cumplir eso, ¿no? Y ahí está la mano de ustedes, ¿no? Bueno, aquí algunos procedimientos, se aplican todos los procedimientos, esa idea de elegir la técnica en todos los procedimientos, ¿no? Todos en realidad, ¿no? Requisito de diagnóstico, bueno, la imagen adecuada, ¿no? Si no tengo imagen, no me va a servir o sea, no tengo una imagen de la zona que requiero, o es mala la imagen, entonces no me va a servir, ¿no? Para evaluar al paciente. Criterios de dosis, ya sabemos, ¿no? Es simplemente tan bajo como sea posible. Podemos quedarnos con eso, ¿no? A ver, continuamos acá. Principios generales asociados a una buena práctica. Bueno, aquí vamos a pasar rápido esto. Anotación. Bueno, ahí en la imagen, eso siempre se tiene que anotar. En la imagen tiene que haber datos del paciente, la técnica radiológica tiene que anotarse, porque en el caso que haya un accidente, uno tiene que tener toda esa información para poder hacer la reconstrucción y saber cuánto es la dosis que recibió ese paciente, ¿no? Para eso se tiene que anotar ciertos datos, ¿no? Bueno, todos los datos posibles, ¿no? Identificación del médico incluso, ¿no? Quién es responsable y todo, ¿no? Bueno, control de calidad del equipo, hay que hacer, posicionamiento del paciente, colimación del as, todo eso, ¿no? Blindaje de protectores, todo eso involucra una buena técnica. O sea, el uso adecuado de esto, no solo los parámetros técnicos, sino también que yo use adecuadamente todos estos accesorios. Eso involucra una técnica radiológica, ¿no? Acá igual, ¿no? O sea, una buena técnica involucra que yo tengo un patrón, ¿no? O sea, hay un patrón de la imagen que uno tiene que visualizar tales cosas, ¿no? Y ya sobre ello es que lo mínimo que uno puede eh, tratar de obtener la imagen son esas estructuras. Ya luego uno puede ir a otros detalles dependiendo de la lesión del paciente, ¿no?
como le decía, hay protocolos que ya me indican cuál es la técnica más adecuada. Hay un protocolo europeo, por ejemplo, que me dice, para el caso de una técnica de tórax AP, me dan acá los requisitos generales. Esto uno lo puede optimizar. Vean acá, posición vertical, ¿no? O sea, el tórax se debe tocar en posición, debe tomar en posición vertical, en el estativo, ¿no? Punto focal 1.3, no necesitamos más. Filtración 3 milímetros, vean ahí. La rejilla, una rejilla de 10, que me da 40 pares de línea por centímetro. La distancia 180, ya habíamos visto. El voltaje 125, lo más adecuado. Tiempo 20 milisegundos. Menor, incluso dice, ¿no? Menor a 20, ¿no? O sea, estas son consideraciones que ya nos dan los protocolos, ¿no? Nosotros tenemos que adecuarnos a ellos, ¿no? Igual, bueno, esa es la disposición, ¿no? Y ahí podemos aplicar todas las consideraciones, ¿no? Que corresponden. Y también hay ¿cómo nosotros podemos saber si nuestras imágenes están buenas? Porque yo puedo preguntarle a un médico, le pregunto, ¿qué tal la imagen? Para él está bien, ¿no? Le pregunto a otro médico, no está bien, ¿no? Le pregunto a un médico experimentado, me dice, no, esta imagen está mala porque no se ve esto, ¿no? Entonces, todos esos detalles uno tiene que saber, ¿no? No, porque nosotros le damos el resultado, ¿no? El médico, el tecnólogo lo va a usar, pero nosotros le damos el equipo habilitado en buenas condiciones. Nosotros tenemos que saber, o sea, no podemos darle un equipo solo operativo, sino en buenas condiciones clínicas. Y para eso uno tiene que saber, o sea, si el equipo está fallando, yo tengo que saber qué es lo que debo mejorar. Entonces, hay un cuestionario, por ejemplo, ¿no? De estos protocolos, el protocolo europeo, que me dice, ¿no? Dice, a ver acá. A ver, otra vez se me cortó, pero ya identifiqué por qué se me está cortando. Es por el mouse que estoy usando, es que está haciendo esto que se me corte todo el internet, ¿no? Pero acá, como estamos viendo acá, por ejemplo, ¿no? Yo puedo hacer preguntas, o sea, de las imágenes que yo tengo, yo puedo ir evaluando, ¿no? Puedo decir reproducción visualmente nítida de las tráqueas, los bronquios, ¿no? Ese modelo que tengo de radiografía, ¿no? El diafragma, reproducción visualmente nítida del patrón vascular, son las pequeñas arterias que hay por ahí, ¿no? Entonces, eh, si yo observo que todas las respuestas aquí son positivas para eso es lo que yo he hablado ahorita, entonces quiere decir que el equipo tiene buena resolución. Por ahí, si, por ejemplo, aquí, superposición de los bordes pulmonares, reproducción de la tráquea, después, ¿qué más aquí? De acá, ¿no? Reproducción visualmente nítida de los bordes posterior del corazón, la aorta, mediastino, diafragma, externo. Si yo visualizo eso, entonces quiere decir que yo lo puedo diferenciar, esos órganos, y eso significa buen contraste. O sea, ahí ya tengo eso. Ahora, eso sí que yo mismo veo la imagen y yo mismo me respondo esto y yo veo, antes de entregar mi equipo, ¿no? Veo todo eso y para mí está bueno, ¿no? Porque eso significa buena resolución, buen contraste. Entonces la imagen va a salir buena siempre, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo agarro mi patrón de la imagen que tengo ahí y yo comienzo a hacerme mismo la pregunta y yo visualizo y veo, ¿no? Observo acá visualmente, así como me decía acá, observo visualmente esta estructura de acá, no lo observo. Igual otro de acá, ¿no? Reproducción visualmente nítida de la tráquea, todo esto de acá, y no lo observo. ¿Eso qué quiere decir? Que mi imagen está mala. O sea, va a estar mala. Así va a tener pobre resolución, pobre contraste.
Entonces, cuando esa imagen llegue a un médico con experiencia, él simplemente va a decir, esa imagen no me sirve, ¿no? Por eso que nosotros necesitamos conocer esto, porque nosotros necesitamos entregar el producto, el equipo, en buenas condiciones clínicas, no solo operativo, sino en buenas condiciones clínicas. Y por eso hay que saber un poco de eso, ¿no? A ver, jóvenes, esto era lo que bueno, les decía que a las 7 tengo un taller de docente, ¿no? Que está programado. Por eso vamos a quedarnos aquí. Pero si tuviesen una consulta, me dicen. Profesor, con el tema de la práctica del día viernes, en lo personal yo no podré asistir bueno, tengo otro evento al cual se me ha invitado y no puedo cancelar. Es un evento en el Colegio de Ingenieros y me preguntaba si se podría dar la oportunidad de dar mi prueba en otra ocasión. Ya, a ver. A ver, en principio sí se puede, porque igual ahí. A ver, lo otro es de que yo voy a tomarle como unas 3, 4 prácticas, y de todas esas yo voy a cancelar una práctica. O sea, no voy a evaluar todas las prácticas. Si les tomo 4, yo solo evalúo 3. Si les tomo 3, evalúo solo 2, ¿no? Las 2 más altas. Eso por un lado, pero por otro lado usted no va a dar la práctica, entonces ahí estaría en desventaja, ¿no? Entonces, aquí hay, y normalmente no tomo así una práctica a un estudiante en forma individual, ¿no? O sea, normalmente no lo tomo. Si lo tomo, tendría que ser el mismo sábado, en el caso extremo, o sea, o sea, si tomo el viernes, entonces a lo mucho el día sábado. Esa es una situación. El otro es de que si todos se ponen de acuerdo, esa práctica lo podemos dar en otro día. Incluso puede ser el sábado en la tarde, en la noche o el domingo, ¿no? Como es virtual, eso no hay problema. Pero todos tendrán que estar de acuerdo, ¿no? Bueno, en todo caso, ahorita como yo tengo una actividad, entonces yo lo voy a coordinar más tarde o mañana temprano con el delegado. Si es posible que se postergue toda la práctica para en otro horario, lo hacemos. Y si no, ya usted tendría que darle la práctica lo mucho el día sábado, ¿no? A ver, Sergio. Sí, profesor, buenas noches. ¿Me logra escuchar? Sí, sí, sí. Sí, docente. Como comenta el compañero, es una actividad que tenía programada, entonces creo yo que de igual manera podemos conversarlo con los compañeros y poder quedar tal vez en un cambio de fecha, ¿no? Respecto a la evaluación, pero obviamente con el visto bueno de todos los estudiantes, ¿no? Y creo yo que las opciones que nos brindan, ¿no? Tanto sábado, domingo de forma virtual, son opciones viables a priori. Solo faltaría confirmar con todos lo que vendría a ser un horario, ¿no? Hay una pregunta que quería realizarles en cuanto a la duración de la evaluación, ¿no? Para tomar eso en cuenta al momento de separar un horario. No sé. A ver, eso depende de la cantidad de preguntas, pero como no he hecho todavía la práctica, a ver, si son 2 preguntas, debe ser 1 hora, o sea, 60 minutos o 70 minutos nada más, ¿no? De ese orden va a ser más o menos, de ese orden de tiempo, ¿no? Incluso menos, ¿no? Porque, o sea, si es virtual, ustedes tienen la libertad de usar su material, su laptop, todo, ¿no? Si les pongo una pregunta, por ejemplo, eso de los espectros, ¿no? Lo pueden hacer en unos minutos, ¿no? Si ya lo dominan, lo pueden hacer en unos minutos, ¿no? Por eso, en realidad no es muy extensa, o sea, depende el tipo de preguntas que yo le ponga, les voy a poner el tiempo, pero no creo que pase más de 70 minutos, menos debe ser, ¿no? Entonces, ustedes se ponen de acuerdo y me dicen en qué día y la hora, ¿no? O sea, puede ser en cualquier hora, porque igual es virtual, entonces no hay problema. Solo ustedes pónganse de acuerdo, ¿no? Ok, profesor. Muchas gracias. Entonces sí estaríamos quedando. Yo le confirmo ello a más